Hoy os vamos a hablar de un síndrome que, sin lugar a dudas, a todos nos ha podido suceder en alguna ocasión. Y se trata del síndrome de Stendhal, también conocido como el síndrome de Florencia o el síndrome del viajero. Y Stendhal, que es el que primero le da nombre, es un literato francés de la época romántica, principios del siglo XIX, que se llama Henri Beyle, el autor de obras como por ejemplo Le Rouge et le Noir, Rojo y Negro, que es una de las grandes obras de la literatura francesa. La cuestión, para conocer por qué se hace el síndrome del viajero, por qué se le da el nombre del síndrome de Stendhal, es que Stendhal era un absoluto enamorado de toda la zona norte de Italia y en particular también de la zona de Florencia, de la ciudad de Florencia. Igualmente allí, dentro de la capilla de la Santa Croce o de la Santa Cruz, se encuentran las tumbas de Maquiavelo o Miguel Ángel, por ejemplo. Así pues, dentro de esa capilla de la Santa Cruz encontraremos frescos del autor italiano Giotto, que es prerrenacentista, gótico igualmente, y del que también había oído hablar y había leído muchísimo nuestro autor de hoy, Stendhal. Cuando llegó a esa capilla de la Santa Cruz se encontró tanta belleza en estas capillas pintadas por Giotto, e igualmente se encuentra con las tumbas de esos personajes que fueron tan ídolos para su persona. Al salir de la capilla finalmente y encontrarse de nuevo en la ciudad de Florencia tras ver tanta magnificencia, lo que empezó a sentir este autor, Stendhal, es lo que conocemos como el síndrome. Así que vamos a analizar qué es exactamente, cuáles son las características que físicamente vamos a sentir cuando estamos viajando y nos encontramos ante tanta belleza. ¿Qué le ocurrió exactamente a este hombre? Por supuesto, no todos los que viajemos y nos enfrentemos a la belleza nos va a ocurrir lo que vamos a contar a continuación. Lo que le ocurrió es una subida del ritmo cardíaco, un nerviosismo extremo y sobre todo que la emoción le embarga. Empieza el llanto. ¿Sería este el síndrome de los llorones? Esto es para preguntárnoslo. Por supuesto no nos ocurre a todos, aunque todos nos podemos emocionar ante el arte. Esto estamos hablando de un caso extremo, en el que una situación mental, una situación emocional afecta a lo psicosomático, es decir, estamos ante un fenómeno psicosomático. La mente afecta al cuerpo, a cómo nos enfrentamos a la realidad. Lo que le ocurre a este hombre es que hay unas expectativas previas. Ha estudiado a Maquiavelo, ha estudiado a estos grandes personajes, las obras de arte que se va a encontrar en Florencia. Espera encontrarse allí el paraíso, lo que ha estudiado durante toda su vida. Esas expectativas median en cómo nos enfrentamos a la realidad. Esto es algo que en mayor o menor medida nos ocurre a todos. Nosotros no percibimos el mundo de manera objetiva. Nosotros, cuando estamos dirigiendo nuestra mirada a la realidad, estamos esperando algo de ella. Si hemos estudiado, por ejemplo, cómo se hacía en las capillas góticas, pues por supuesto cuando estemos ante una obra de arte gótica nos vamos a emocionar mucho más que si no lo hubiésemos estudiado, porque hay unas expectativas vitales. Pongámonos en el papel de este hombre. Toda una vida estudiando esta cuestión, toda una vida esperando ver Florencia. Y cuando sales y te encuentras con esa belleza, ¿qué ocurre? Primero lloramos, pero por supuesto el ritmo cardíaco sube, empieza la emoción y el arte le embarga. A esto es a lo que le llamamos síndrome de Stendhal, que en la actualidad sabemos que está relacionado con una sobreestimulación de la corteza orbitofrontal, más o menos. Esto de aquí que tenemos en la cabeza. Empiezan las neuronas, cric, 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 cric. Un poquito yo lo explico así sí, para que sea fácil. ¿Vale? Nos enfrentamos, estamos esperando ver Florencia. Estamos esperando encontrarnos con aquello que llevamos estudiando toda la vida. ¿Qué le ocurre al cerebro cuando se encuentra con eso? Aquí delante empieza la marcha, una fiesta. Todas las neuronas empiezan a empujarse. Vamos, quiero entrar, quiero ver aquello, quiero ver aquello. Y de repente la persona... nerviosismo, emoción, ritmo cardíaco que sube. Esa persona de repente le embarga la emoción y empieza a llorar. El arte le ha superado, pero le ha superado porque su mirada, sus expectativas, es decir, una especie de sugestión, ha provocado este fenómeno.
Yo me estaba imaginando mientras lo contaba Raquel esto de la típica serie de dibujos del cuerpo humano. Bueno, ha sido una explicación magnífica. Demos las La gracias vida a es así, Raquel. se llamaba. Ahí empezó mi amor por el cerebro, ¿eh? Eso tiene su historia, ahí Sí, empezó. maravilloso. Bueno, al fin y al cabo, esto que estamos encontrando nos puede sonar a todos también como cierta sugestión. Es lo que comentaba Raquel. Cuando tenemos tantas expectativas por ver una serie de obras de arte en concreto, o un estilo artístico, un estilo arquitectónico, igualmente las tumbas de esas personas que teníamos tantas ganas de ver, nos creamos una autosugestión hasta un punto tal que cuando la vemos cumplida, después de tanto tiempo esperándola, pues lo que nos estamos llevando es esa clase de sensaciones que nos hacen bueno, prácticamente embriagarnos y que psicosomáticamente veamos cómo se refleja en nuestro cuerpo. Esto no es en el único sitio, en la ciudad de Florencia en la que va a ocurrir. El nombre viene desde el año 1970, se dice también que pudo ser utilizado por la ciudad de Florencia como para tratar de vender al turismo todavía más la ciudad de Florencia. Yo creo que no les hacía falta, sinceramente, pero no solo lo vamos a encontrar aquí, sino que si nos vamos a la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, también vamos a encontrar que tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Jerusalén. Y en este caso lo que tiene que ver es toda la magia, toda la espiritualidad que rodea a esta ciudad. En este caso, además, es un caso bastante peculiar, porque incluso normalmente es un caso que le ocurre a las personas religiosas, evidentemente, porque son las que tienen esas expectativas de pisar la Tierra Santa. No obstante, a veces puede ocurrir que alguien no esté dentro de ese ámbito religioso, no lo esté esperando, pero una vez pisada Jerusalén y vernos envueltos en esa religiosidad, nos veamos contagiados. Todos estamos expuestos a esto. ¿Qué ocurre con el síndrome de Jerusalén? Que las personas incluso pueden escuchar voces, pueden tener alucinaciones, en cuanto que están esperando esta expectativa diferente. En lugar de esperar encontrarme con la belleza, espero encontrarme, reunirme con Dios. ¿Qué ocurre? Si lo espero, y lo espero con ansia, y de repente me veo en un ambiente que apoya, en cierta medida, socialmente, esta idea, podemos provocar un efecto parecido en el individuo que lo espera. En este caso tenemos activación de esa corteza orbitofrontal, es decir, esa emoción, porque esta corteza lo que está haciendo es recibir la información del mundo, es decir, estoy mirando el mundo y yo lo voy sacando con las emociones que van apareciendo. Entonces está esa fiesta y además, si esto desemboca también en alucinaciones, normalmente los lóbulos temporales, que son bastante graciosos, un día podríamos hacer... ¿Gracioso es la palabra? Sí, para mí sí. Para mí sí. Está. Un día podríamos hacer un vídeo sobre el cerebro, los lóbulos temporales, que es la parte más moderna del ser humano, que es esta parte que normalmente nos ayuda a imaginar, por simplificar mucho, tampoco es así, pero simplificar mucho, se pone muy activa para imaginar, para el tema de las alucinaciones también. ¿Y qué ocurre? Que aquí la fiesta se dobla. Entonces, normalmente esto incluye incluso casos de éxtasis que tendrían, por supuesto, su origen en el cerebro y que, por supuesto, también está mediado por la sugestión. ¿Qué les está ocurriendo a estas personas? ¿Por qué esto les ocurre? ¿Les ocurre solo a los locos o nos puede ocurrir a todos? Resulta que en mayor o menor medida todos estamos expuestos a este fenómeno porque ninguno nos enfrentamos objetivamente a la realidad. ¿Y nosotros? ¿Qué significa esto? ¿Que cada vez que nos enfrentamos a una obra de arte y nos emocionamos tenemos el síndrome de Stendhal? No. No hay que ponerse nerviosos. Que tengamos este fenómeno una vez en nuestra vida no significa que necesitemos ayuda psiquiátrica o psicológica. Ojo, hombre, si se repite mucho es que ahí hay un problema, ahí ocurre algo. Pero en el fondo todos nos podemos emocionar ante una obra de arte. Cabe incluso preguntarse, ¿es justo que a esto le llamemos síndrome o es la forma adecuada de enfrentarnos al arte? Pongo como ejemplo, Marcos estuvo de testigo. ¿Qué ocurrió cuando aquí una servidora fue a los dólmenes de Antequera? Absolutamente extasiada, fuera de sí, lo podríamos llamar el síndrome de R. de Morlif. El síndrome de Morlif me gusta más, el síndrome de Antequera, si queréis, o síndrome de la viajera. En este caso, también encontramos que existía esa ansia por parte de Raquel de ver los dólmenes y una vez se planta allí delante, no se le podía ni hablar. Tomé yo mismo la cámara de fotos y tuvimos que hacer, Javi, que también nos acompañaba, y yo, el que hiciésemos todo el reportaje porque Raquel era incapaz absolutamente de esa sensación que tenía. ¿Y por qué? Porque llevo toda la vida seguro, estudiando cuevas.
porque me encanta el tema del arte rupestre, de las cuevas, de la prehistoria. Me encanta la prehistoria y sobre todo el neolítico. ¿Sabes? Que estoy obsesionada con el neolítico. Méteme en alguna parte donde sepa que ha habido movimiento en esa parte, en esa época de la historia, y de repente hay una parte de mí que se anula, la racionalidad. La parte de la racional está no anulada del todo, porque yo sé dónde estoy, sé situarme, pero sí es cierto que es mucho más complejo explicar lo que me está ocurriendo. De repente aparece lo inefable. El arte se convierte en nuestra epifanía, es decir, lo que casi nos une con los dioses, con lo divino. Este en el fondo era el objetivo del arte. El arte nos embriaga, nos deja en éxtasis. Totalmente. Esto me ocurrió también con las obras del Greco. Cuando vi por primera vez una obra del Greco, también no soy religiosa, pero ante la Anunciación me vi llorando ante tanta belleza. Me pregunté, ¿cómo el ser humano es capaz de hacer esto? Esta misma idea, unida a las expectativas, hace que cualquiera de nosotros pueda verse afectado por este fenómeno. No obstante, cabe decir, no es la forma adecuada de enfrentarnos al arte. Desde luego que sí, tenemos que siempre intentar borrarnos esa parte racional que decía Raquel cuando nos estamos viendo cara a cara con una obra de arte, y ya no solo hablando de obras de arte, dentro del arte vamos a englobar también, por ejemplo, la música. Y hay un autor que a mí me parece muy particular cuando busco esta serie de emociones, que no es otro que Wagner. Con Wagner ya le pasaba a Nietzsche, por ejemplo, que consideraba un momento de éxtasis completamente escuchar a Wagner, y también hay un personaje histórico que vivía de una manera muy particular las obras clásicas de Wagner, como es el caso de Hitler. Y es en abril de 1945, justo, bueno, ya Hitler era absolutamente fanático de Wagner, y en abril de 1945, justo antes de que acabe el Tercer Reich, de que los soviéticos acaben tomando la ciudad de Berlín, después de ser tomada también por el sur, por todas las tropas aliadas, se va a escuchar en la ópera de Berlín una obra de Wagner anunciando precisamente el ocaso de los dioses, anunciando el ocaso del Tercer Reich. Esto me parece magnífico también, cómo la música es capaz de influenciar en nosotros y el valor que somos capaces de darle en momentos concretos de nuestra vida, y también el valor que se le ha dado en momentos concretos de la historia. Ya no solo de nosotros, y ya no solo con la música y con el arte, porque este efecto de Stendhal también se da cuando nos encontramos en lugares históricos que nosotros mismos nos hemos creado cierta sugestión, y también hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que también se da en campos de batalla, por ejemplo en Waterloo, o igualmente si vamos a las playas normandas, donde se desarrolló el desembarco del día D. Porque esos sitios históricos también generan unas expectativas. Conozco la historia y estoy esperando casi ver esa historia cuando lo visito. En el caso del arte hay que decir que sobre todo en el romanticismo nos percatamos, aunque ya en la antigüedad hay comentarios de este tipo, nos percatamos que es la más sublime de las artes. Porque la pintura, por ejemplo, o la escultura, que no estamos hablando de que sean menos, pero estas artes necesitan lo físico para estimularnos. Pero ¿qué hace la música? Haremos un vídeo a este respecto. La música necesita la vibración, por supuesto, pero el sonido no es la vibración, es otra cosa. La música implica que el oyente se convierta en parte de la obra, de repente nos mete dentro. Es como si una obra pictórica nos metiera dentro del cuadro. Y al meternos dentro no tenemos escapatoria. Estamos siendo las marionetas del creador. El creador, utilizando unas partituras, sabe manipular nuestras emociones, y de repente no es que desaparezca la racionalidad, pero sí hay algo que vemos que la supera. Sí hay algo que vemos. Hegel mismo estudió este asunto diciendo que la música era la más sublime de todas las artes. Yo debo decir que, por ejemplo, no me ha ocurrido en el caso de Wagner, pero y habrá gente que con este comentario me quiera matar porque dirá, ¿cómo compara Wagner con esto? Bueno, yo llegué a dedicar mi libro, el único que tengo, y mi trabajo de fin de grado, todo a Pink Floyd. No me parece tan descabellada, claro. O sea, la comparación, quiero decir, son autores, es música que sin lugar a dudas nos estimula. Yo no podía escuchar la canción de Crazy Diamond sin entrar en un estado alterado.
yo escucho esa canción y digo, espera, tengo que parar y disfrutarla. Y de repente he entrado en otra realidad. Todos sabemos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, la música nos acompaña. Nos acompaña porque el arte sabemos que es aquella parte que nos recuerda que somos mucho más que un ser racional. Ojo, no hablamos en contra de la racionalidad, amamos la filosofía, jamás nos verán hacer eso. Pero sí hay que recordar que hay una parte de nosotros emocional que no queda reducida a ello. Somos también emociones y el arte es el medio que nos lleva seguramente a nuestra primera humanidad. El arte es un medio que nos recuerda esta parte de nosotros mismos y nos lleva posiblemente a lugares muy sublimes, lugares que no son físicos, pero como le ocurrió a Stendhal, sí que tiene mucho que enseñarnos, o no tiene que enseñarnos la belleza de Florencia. Con esta reflexión también vamos a acabar emocionados con todo el arte que nos rodea y por supuesto exponidos a todo ese arte que tenemos a nuestro alrededor y bueno, hacernos partícipes de ello, igualmente mandarnos fotos, mandarnos imágenes y hacernos también que participemos en conjunto y que creemos una obra pictórica, artística que podamos difundir también. Haremos algo con esas imágenes. Si para algo tiene que servir este vídeo es para darnos cuenta de algo. Este síndrome de Stendhal, esta reacción ante la belleza que estimula nuestro cerebro, imagina la potencia del arte, se puede dar incluso con un paisaje. Es cuando la belleza nos abruma. Todos tenemos museos pequeños en nuestros pueblos, una iglesia pequeñita que tiene un cuadro X. Todos tenemos algo cerca que puede estimularnos por su sublime belleza. Vamos a compartir todo eso. Vamos a compartir. Nosotros mismos vamos a colgar aquí algo que nos resulta muy bello de nuestra ciudad. Nosotros mismos. Vamos a compartir belleza. Vamos a repartir las redes de eso y vamos a darnos cuenta que en el fondo todos podemos disfrutar de ese arte y vamos, ¿qué hashtag le ponemos? Sofía por arte. Sofía con PH, eso sí, Sofía por el arte. Con ese hashtag vamos a compartir imágenes de lo que tenemos en nuestros pueblos, en nuestro lugar cercano, que creemos que nos puede estimular esa corteza orbitofrontal y que puede llevarnos a la parte más sublime de nosotros mismos. Invitamos a compartir la belleza, vamos a llenar las redes de algo que merezca la pena, que nos estimule. Maravilloso, ya que estamos en Italia. Sofía por el arte, con PH. Habrá quien piense que hemos mejorado sublimemente en calidad de audio y de vídeo y de fondo y para esto le tenemos que dar las gracias en especial a Antonio Atienza y a Andalucía Información. No penséis que nos hemos vuelto millonarios de la noche a la mañana, sino que todavía queda gente buena en el mundo que nos permite utilizar su equipo para que podamos ofreceros más filosofía. Sí, por supuesto, hay almas caritativas y nos han salvado, podemos decir nos han salvado, así que les debéis, si os gusta esto, les debéis también el agradecimiento a Andalucía Información y a Antonio Atienza, un héroe, sí, que da sin pedir nada a cambio.